Muy buenos días, Dios les bendiga. Estamos aquí en Buenos Aires, Argentina, en este día 20 de junio del 2026 para comenzar el culto dominical de fuego profético de las naciones. Estamos con hermanos de varias naciones y bueno, vamos a comenzar orando como es nuestra costumbre. Hermana Priscila, si puede hacer una oración, luego vamos a una alabanza y luego el tema de hoy se llama la pureza del amor de Dios. Adelante, Priscila. Señor, te damos gracias por este día. Bendecimos a todos aquellos que están escuchando tu palabra y que tu palabra llegue a lo más profundo de todos esos corazones. Te damos gracias por el profeta, que agradecemos su paternidad y lo bendecimos como a todos los padres en este día. Amén. Vamos a escuchar la alabanza del día de hoy. Victoria, en el nombre de Jesús, se llama. ¡Turum! A ver, esto como era acá. Victoria. Hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Escucha esto. Tal vez tu casa ha conocido demasiadas lágrimas, demasiadas discusiones, demasiadas noches sin paz. Tal vez has visto a tu familia alejarse. Tal vez has orado por años sin ver una respuesta. Pero hoy el Espíritu Santo me envió para decirte algo. Dios está visitando tu casa. Rabasuría Canderebay. No llegaste aquí por casualidad. Esta palabra tiene una dirección, tiene un destino, tiene un nombre. Y ese nombre es el tuyo, porque donde entra la presencia de Dios, las tinieblas tienen que salir. He visto puertas cerradas y corazones sin hablar. He visto mesas vacías y sueños dejar de brillar. Pero tú entras donde nadie entra, tú restauras con tu amor lo que parecía perdido. Hoy lo toca a tu favor y puedo sentir tu presencia descendiendo. Puedo escuchar tu voz diciendo: no temas, estoy entrando en tu hogar. Dios está tocando mi casa. Su presencia llegó aquí. Lo que estaba destruido hoy comienza a revivir. Dios está tocando mi casa.
llanto, traerás consuelo. Donde hubo heridas, traerás sanidad. Donde hubo miedo, traerás descanso. Y donde hubo guerra, traerás tu paz. Tu luz atraviesa sombras, tu amor rompe el dolor. Y lo que parecía imposible se rinde ante tu voz. Dios está tocando mi casa, su presencia llegó aquí. Lo que estaba destruido hoy comienza a revivir. Dios está tocando mi casa y su gloria llenará cada cuarto y cada puerta con su paz y su verdad. Declaro vida, declaro paz, declaro fuego celestial, declaro sanidad, declaro unidad sobre esta familia hoy. Declaro libertad, declaro restauración, los cielos abiertos y la bendición de Dios. Rabasuria, Canderebay. Escucha esta palabra. No importa cuántos años llevas orando, no importa cuánto tiempo has esperado, Dios no se olvidó de tu familia. Dios no se olvidó de tu casa. Dios no se olvidó de tus hijos. Y hoy su presencia está entrando donde nadie más pudo entrar. Declaro que la paz vuelve. Declaro que la esperanza vuelve. Declaro que la presencia de Dios llena cada rincón de este hogar. Porque esta casa le pertenece a Cristo. Y donde Cristo reina, la oscuridad no permanece. Rabasuria, Canderebay. Recíbelo y deja que Dios toque tu casa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermosa alabanza del Señor. Bienvenidos a todos y a todas. Feliz Día del Padre. Si hay algún papá, o transmítele a todos los padres, tanto espirituales como padres carnales. Si lo tiene, hónrelo. Y si no, el mejor recuerdo y la mejor plegaria para ese papá que transcurrió junto con usted su vida. El Día de los Padres, aquí en Paraguay, en varias naciones, es el Día del Padre, y el Día del Padre es el día donde los hijos simplemente le honran al Padre con su sonrisa. Un padre verdadero no necesita más que la sonrisa de un hijo, el abrazo de un hijo, ver a sus hijos encaminándose en la vida, triunfando o luchando, poder apoyarlos, poder bendecirlos, poder estar con ellos. Un padre es proveedor, un padre es ayudador, un padre es aquel que está junto contigo. Y el Padre Dios en esta mañana está con todos nosotros. Amén. Así que, bueno, vamos a comenzar con la palabra de hoy. Hermosa la alabanza del día de hoy, que te dice el Señor que no se olvidó de ti, no se olvidó de tu casa. En cada habitación donde no había oración, donde no había clamor a Dios, no había paz de Dios, allí está el Señor. Sigue estando, sigue
estando contigo para siempre. Y la palabra que el Señor anoche me dio para este pueblo, este día y esta hora, está con un solo versículo en el libro de Judas, capítulo 1:21, Judas 1:21, que dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para tener la vida eterna. Repito, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para tener la vida eterna. Nosotros tenemos la promesa de Jesús de la vida eterna, pero debemos conservarnos en el amor de Cristo. Y cuando yo comencé a orar sobre este versículo para que Dios me revelara a través de su Santo Espíritu la palabra del día de hoy, Él me habló de una palabra: pureza. Y quedé por un instante pensativo. ¿Por qué la palabra pureza? Porque el amor de Dios es puro, es benigno, es un amor diferente, es un amor que no tiene contemplaciones, es un amor al cual no le importa qué somos, cuánto tenemos, cuánto valemos, sino que nos ama con un corazón puro. Y recordé una historia que había contado. Yo fui traductor, un hermano muy famoso, norteamericano, un hombre de milagros, un hombre con un testimonio tremendo. Él y su esposa, dos ancianitos, él 85, ella 80. Parecían salidos de una propaganda de un cereal norteamericano. Él muy alto, grandote, con botas tejanas, traje. Él era de la ciudad de Dallas, donde va a jugar Argentina ahora. Y yo le conocí en uno de mis viajes y ellos vivían en lo que dicen en Estados Unidos en una caravana. Caravana es nosotros llamamos la casa rodante, pero dicen caravana porque es para ellos representa como los pioneros que iban hacia el oeste en esas carretas antiguas. Es muy largo el vehículo, difícil de manejar, prácticamente es un camión, pero muy cómodo por dentro, y son de los años 60. Y claro, esto era ya el año 98, por allí, casi 2000. Digo: pastor, usted con todo el don que tiene y todo, y va por estos lugares, y su iglesita, que era muy chiquitita, pero cuando digo muy chiquitita, entraban 10 y salía uno cuando entraban. Y había sido presidente de una iglesia bautista muy grande del estado de Texas. Y yo digo: ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó aquí? Y él después me contó que él era el CEO, el número 1 de Coca-Cola. Había trabajado toda su vida en Coca-Cola. Y él era bautista de nacimiento. Todos sabemos que los bautistas son buenos hermanos, tienen la buena palabra, pero son diferentes en cuanto a los pentecostales, a los presbiterianos. Cada iglesia tiene su forma y su manera de hacer los cultos, de alabar a Dios. No hay un gran griterío nunca en ninguna iglesia bautista del mundo. No hay el amén, el gloria a Dios, el griterío que puede haber en una iglesia pentecostal o en una iglesia de gente de color.
Y este pastor me contó, vino de luego aquí en Argentina, yo le acompañé, lo llevé, fui como traductor, él me llamaba hijo, y anduvimos recorriendo iglesias por todo Buenos Aires y luego en algunos lugares del interior. El pastor Bill y Mary, su esposa, él era diabético, su esposa también con alguna enfermedad. Y claro, me contaron su historia allí en Estados Unidos. Yo vine, la trasladé aquí a un pastor argentino de San Martín, un ex cantor del mundo, con una iglesia muy grande, y le dije, mira, el hombre donde va hay milagros. Lo vas a ver y te vas a reír, porque mide como 2 metros, parece el de Bonanza, más flaco, ¿no? Se empieza a reír como Papá Noel y la gente cae como mosca. Tiene una unción tremenda. Y cuando la gente se levanta, ya ocurrió un milagro. Paralíticos, ciegos, sordos. Nunca vi una cosa igual. Entonces me pidió si podía combinar una agenda para él, que él se encargaría de todo lo que era contactar a los pastores, los gastos, traslados, esto y el otro, pero si yo lo podía acompañar. Porque no hablaba ni pepa de castellano. Y no lo entendía, pero siempre sonreían, tanto Bill como Mary. Bueno, se organiza todo, viene a Argentina. La idea es que cada iglesia que lo recibiera lo tenía que hospedar, ya sea en casa de familia o en un hotel, preferentemente un hotel. La mayoría cumplió, algunos se hicieron los pícaros. Pero bueno, Bill comenzó a trabajar conmigo. Me decía, tú párate detrás mío. Y digo, ¿por qué detrás? Pues para mí era más fácil para traducir, porque a veces hay palabras que son parecidas. El ant, yo le digo, tengo un ant en mi mano. Y ant es tía. Aunt, A-U-N-T. Pero A-N-T se pronuncia igual y es hormiga. ¿Y qué tiene, la tía o la hormiga en la mano? Entonces yo, para evitar eso, me paraba de frente. O sea, él caminaba entre la gente y yo me paraba de frente y él no quería. Porque tú eres profeta, me dijo, y el Espíritu Santo te va a revelar palabra por palabra de lo que yo estoy hablando. Dicho y hecho. Primera iglesia que vamos, aquí en La Boca, la iglesia del pastor José Manuel Carlos, pastor de pastores de la Asamblea de Dios, un hombre del Espíritu, un hombre tremendo, un hombre que ha visto lo más grande, pero con un corazón de pastor. Y cuando el pastor comienza a contar el testimonio, dice, yo era feliz, nací en la iglesia bautista, nací cantando los coros del himnario, en una iglesia donde había respeto por el pastor, una iglesia media, pero una iglesia de mucha seriedad, mucho respeto por la palabra de Dios. En cualquier iglesia bautista del mundo que usted vaya, es loable, es admirable. Como del primer niño hasta el último anciano conocen la palabra al dedillo. Hay palabra, 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 palabra y palabra. Hay enseñanza. Hay un fruto poderosísimo en la palabra de Dios. Y el pastor Luis comenzó a comentar que ya con 75 años tenía su vida ya hecha, ya se había jubilado Coca-Cola, tenía una excelente jubilación,
vivía en su casa, una muy buena casa que había construido junto con su esposa, compartiéndola con sus 3 hijos. Venían de visita sus nietos, muchas veces se quedaban allí. Toda su vida acomodada. A él le gustaba participar mucho con los jóvenes y los niños en los campamentos. Las iglesias bautistas son de hacer mucho campamento. Campamento, ir al campo, compartir 2 días, 3 días con los pastores. Y de ahí han salido muchos matrimonios y muchos conocimientos, porque venían de todo el país, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo es lo mismo. Compartir entre hermanos. Y el pastor contando su vida feliz en la iglesia bautista, hasta que dice que un día volviendo de un campamento, él manejaba, le gustaba conducir el bus que traía a los jóvenes de vuelta hasta la puerta de la iglesia. Él estaba cantando un himno, pues siempre cantaba, una voz de tenor potente. Y en vez de salirle en inglés, salió en lenguas. Y en aquellos tiempos, en los 60, 70, las lenguas, para un bautista, eran lenguas del demonio. Había una aversión, algo contrario a lo que se vive hoy, total libertad. Se decía que eran lenguas espirituales, eran lenguas de los negros, porque la mayoría los primeros que comenzaron a hablar en lenguas fueron los negros. Y él se tapó la boca y dejó de cantar. Y los niños decían, siga cantando, pastor, siga cantando, que está muy bonito. Y abría la boca y empezaba a cantar en inglés, Glory, glory, hallelujah. Y todos cantaban felices, y a los 2 segundos, y sí, rabacatanda la bacaya, y hablaban lenguas. Y se preocupó. Estuvo una semana orando en su oratorio, en su casa, para que el Señor le quitara, y escuché bien, los demonios. Porque decía, esto no es de Dios. El diablo me quiere pervertir, porque había pasado 60 años de su vida negando las lenguas del Espíritu. Y él, conservado en el amor de Dios, y con este versículo, esperando que la misericordia del Dios Altísimo lo cambiara. Él nunca había oído la voz del Espíritu Santo. 70 años en la iglesia, 75 años de nacimiento. Y él me cuenta que luego de este evento del autobús, estando solo en la iglesia ayudando a unos hermanos a pintar, a arreglar no sé qué, vuelve otra vez porque él en todos lados cantaba, se reía y cantaba. Sentía el gozo. Ese gozo comenzó a aumentar hasta que, sentado en el suelo, un hombre de 2 metros, sentado en el suelo, se puso colorado y a carcajadas, y escucha bien, olía a vino. Imagínense, era el cristiano más respetado de todo ese pueblo, de todo el barrio. Había sido pastor 40 años de la iglesia bautista de ese barrio, de esa ciudad. Dijeron, el pastor comenzó a tomar, pero reía. Y por allí atrás había un señor que estaba ayudando a arreglar no sé qué cosa en la iglesia, que tenía cáncer. Y el cáncer desapareció. Tiempo después le hicieron los chequeos médicos para ya extirpar una parte de su cuerpo, y el cáncer había desaparecido. Ese hombre, compartí con él 40 días y con su esposa Mary. Estuvimos en Bahía Blanca, estuvimos en Bariloche, estuvimos
en Buenos Aires en múltiples iglesias, estuvimos en el Chaco, y su prédica era muy simple. Su prédica era: yo nunca había conocido la pureza de Dios, y el Espíritu Santo mismo vino a mí y me la enseñó. Una mañana dice que ella y la esposa hacían un devocional juntos, luego desayunaban con algún nieto o alguien que estuviera allí, y escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo claro: vende todo, compra una caravana, una casa rodante, y vas a recorrer el país entero sin dinero, a los 75 años, con su vida hecha. No toques un centavo de tu pensión o de tu retiro, porque yo te daré, el poder del Espíritu Santo se manifestará a través de ti. Y habrá dicho en inglés: ¿so what? ¿Qué? ¿El Espíritu Santo? Cuando había predicado toda su vida contra la manifestación del Espíritu Santo, que no era de Dios, que no eran lenguas espirituales, que bla, que bla, que bla, que bla. Pero era tan fuerte lo que sintió, y siempre la risa. ¿Ves esas risas contagiosas? Un hombre blanco de estos, con cachetes gorditos que se ponían colorados cada vez que se reía. Obedeció a Dios. Los padres, los hijos, la familia, los miembros de la iglesia antigua le dijeron: pastor, no haga eso, si usted ya tiene su vida resuelta. Y él le dijo: no, el Espíritu Santo me dijo que todavía tengo mucho trabajo por delante. La esposa tenía vajilla de la abuela, cubiertos, todo, le hizo vender todo y comprar platos de cartón y vasos de plástico. Y el pastor hacer lo mismo que hacía cuando iba a las campañas. En vez de conducir el autobús, conducía la casa rodante. Porque él buscaba a ese Espíritu Santo de toda su vida, que le habían hablado otros amigos de otras congregaciones, pero nunca le había conocido. Nunca había conocido la misericordia de Jesucristo, la pureza de Jesucristo. Nunca había conocido ese Espíritu de Dios. Y Bill y Mary, hoy ya están en la presencia de Dios, causaron un impacto tan grande aquí en Argentina, tan grande, porque su prédica era, ya te digo, la primera iglesia, la iglesia de la Boca, le dicen la iglesia de los hinchas de Boca porque está todo pintado, arreglado, en una vieja cantina de la Boca muy grande, y allí el pastor José Manuel Carlos, no sé si vive aún, hace años que no lo veo, lo invitó por recomendación mía y del otro pastor, en una iglesia muy grande también de San Martín, Adrián Juniors, que fue cantante en El Mundo, una iglesia muy poderosa. Y Adrián Juniors no lo había visto todavía, pero creyó en lo que yo le conté que vi en Estados Unidos. Y la primera noche, el pastor me dice: vas a escuchar muy poco sermón, porque el que va a orar es el Espíritu Santo. Y después donde me dijo: párate atrás. ¿Vieron cuando uno guía a un ciego que le dice que lo agarre del hombro acá atrás? Y vas a oír todo lo que yo hable en inglés, vos lo vas a recibir en español. Y yo dije: ¿está bien? Amén. Yo nunca decía que no. El trabajo era de él. Y empezó a caminar entre la gente y se paró frente a una señora que estaba en silla de ruedas y me dijo a mí: decirle que me mire. Digo: ¿lo puede mirar al pastor, por favor? Y la mujer no quería, parecía que se resistía a algo.
Y él habló en lenguas y el cuello de la mujer se sintió un crack y levantó la vista así. Y el pastor empezó a caminar para atrás y me dice, camina para atrás. Y no dijo nada, solo empezó a reírse. Pero yo le decía, ¿vio la risa de Papá Noel? Esa, ¡oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Eso es todo lo que hacía. Y esa mujer, ya hacía 30 años que estaba en silla de rueda, había sido hiperobesa, se le rompieron las rodillas, no había solución. Había bajado de peso, sí, pero no, sus rodillas no soportaban nada, se habían roto. No la tocó, solo se rió delante de ella, le dijo que lo mirara y que no dejara de mirarlo. Lo habrá mirado durante 5 minutos y él riéndose a carcajadas. Toda la iglesia se comenzó a reír a carcajadas. Y la mujer se levantó y caminó hacia él. Y él seguía caminando para atrás. Y cuando parecía que lo iba a alcanzar, porque la señora lo quería abrazar, él se corría y seguía caminando para atrás. Y todo el mundo a las carcajadas. Dígame, ¿eso no es creatividad del Espíritu Santo? ¿Eso no es romper las barreras de la incredulidad humana? Yo temblaba atrás, me estaba cayendo yo. Había tanta unción que salía del cuerpo de ese hombre que yo decía, me caigo ahora, se va a quedar sin traductor este. Y pasó después en Bahía Blanca. Pero, hermanos, conservémonos en el amor de Dios. Conservémonos en la credulidad, en la creencia de que Dios puede sanar a todos. Y esa noche ocurrieron milagros de dientes de oro, emplomaduras, cánceres, pulmones. Hubo como 3 meses de testimonio. Luego, ellos estuvieron un mes y poco conmigo acá. En la iglesia de Adrián Junior de San Martín sale de calle a calle. Se inauguró ese día y me habían invitado a la noche a un predicador fuerte, ¿no? Uno conocido para congregar la gente y todo, porque Bill y Mary Whitland, ¿quién los conocía? Nadie. Entonces me dice Adrián, en el domingo de la mañana lo ponemos, pero seguro va a ser, él no lo había visto todavía. Y el pastor, lo primero que me dijo es preguntarle a Adrián si no tiene una olla, ¿vio? Como la del servicio militar, que ahí hacen la comida como para 100 soldados, y el cucharón. Pero que no pongan agua, no pongan nada, la pongan delante del altar y que esté vacía. Y el pastor, Adrián, su pastor, o sea, Manuel Carlos, el de la Boca, le había contado todo lo que había ocurrido, pero en medio escéptico. Sí, ¿para qué la olla? ¿Y para qué esto? ¿Para qué lo otro? Entonces, llega el culto matinal, el pastor se presenta, contó su historia en Coca-Cola, pero que los milagros estaban en el corazón y en la pureza. Por eso recuerde la palabra pureza, en la pureza del corazón. Y yo te diría, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Está puro? ¿Eres como un niño para creer? ¿O siempre está el pero? Pero a mí no me pasa, pero no llega. Hace años que estoy orando y no consigo la bendición. Un pastor Bill en esa mañana predicó sobre el pozo de Jacob, donde fue Jesús, y le dice a la mujer samaritana que le diera de beber. Todo eso dijo. No hizo la historia completa, ni siquiera un sermón. Pero dijo, en este pozo, y señalaba la olla, está aquella misma agua. Y el que crea será sano.
Yo lo miré y yo ya no me sorprendía porque ya lo había visto 2 o 3 veces y empezó la risa. Cuando él se le ponían coloraditos los cachetes al viejito y se reía, y la mujer de él sentada en el primer banco siempre intercediendo, ¿no? Se le pusieron los cachetes coloraditos y le dice a uno de los muchachos que colaboraban en la iglesia, tenía más cara de barra brava de chacarita que otra cosa, el hombre este, medio duro, gesto. Y lo llama y dice, you, come here. Usted puede venir, ya se quería hacer el canchero y hablar español. Y él revuelve la olla con el cucharón, estaba vacía. En esa iglesia hay cámaras. Hizo filmar que no había agua, no había papas, no había nada. Dice, yo te daré de beber de las aguas de vida. El que beba de esa agua será sano. Revolvió con el cucharón, lo llama a este, era un grandote así, una pinta, yo digo, se me arrima, le doy la billetera, le doy todo. Y cuando estaba 2 metros, 1,5 metros del cucharón, él con el cucharón así, ven, bebe. Se empezó a frenar, no podía moverse, temblaba y cayó, desparramado. Llama a otro y otro y otro y otro y otro. ¿Saben por qué no pueden tomar? Porque su corazón no es puro. No creen que Dios sí los puede sanar ahora, aquí y ahora, y en esta mañana. El que crea que Jesús le puede sanar, le puede dar empleo, le puede dar todo lo que necesita, venga y tome del agua de vida. El primero que pasó, ¿sabe quién fue? El pastor de la Boca, José Manuel Carlos. Un hombre que nunca en mi vida lo había visto caer. Un hombre serio, como era Freyson. Un hombre que sí creía, pero no lo vi desparramado en el suelo. Y cuando el pastor arrimó sus labios al cucharón, cayó así para atrás. Yo dije, se desnucó. No, quedó así, como una cruz. Dice que nunca estuvo tan feliz en su vida, porque él tenía problemas en la cadera y en las piernas, y con el golpe que se pegó se hubiera roto la cadera. No, salió, corrió 3 vueltas a la iglesia y volvió. Y así te puedo contar cientos y cientos de milagros. Esa olla, el culto fue de la mañana. Esa mañana hubo muchísimos milagros. Recuperación de vista, crecimiento de piernas, sanación de pie plano, asma, problemas del corazón, problemas de diabetes, no sé, todo fue sanado. Todo el que bebió de esa olla, bebió. No había agua, no había nada, no bebió nada físico, bebió del Espíritu Santo. Dice, esa olla está llena del Espíritu Santo de Dios. Todo aquel que bebe, bebe la unción de Dios. La pureza de Jesucristo está aquí. Bueno, todo el mundo pasó, fue una revolución. Era un culto que empezó a las 9 de la mañana, terminamos como a las 4 de la tarde. Y él pidió que la olla se quede ahí. A la noche vino un predicador famoso, muy famoso, hasta el día de hoy, dice que llena estadios, que todo el mundo lo critica y que dice que va a ser presidente, ese. Y nosotros fuimos a predicar a otra iglesia, grande también, pero en otro lugar. Pero él predicó otra cosa. Él habló de otra cosa. Y seguían ocurriendo los milagros y la famosa risa de Papá Noel. Este se reía como Papá Noel y los milagros ocurrían. La gente se caía del suelo como mosca. Adrián Jr., el dueño de esa iglesia, el presidente de esa iglesia, perdón, y otros pastores, Dante Gebel, que era el predicador famoso, dieron testimonio
de todos los milagros que ocurrieron cuando la gente pasaba a tomar, porque estaba el pastor Adrián Jr. dándole del cucharón, quedó allí durante 6 meses, hasta que cesó. Fíjese lo que puede el poder de Dios en un corazón puro. Porque Bill era un hombre que era puro de corazón, criado en la iglesia bautista, recibió doctrina, recibió palabra, recibió lo mejor, pero su corazón quería, anhelaba conocer a ese Espíritu Santo que hablaba a todo el mundo. Y hasta el día de su muerte murió con la sonrisa. Te quería traer esta palabra en esta mañana porque cuando Dios quiere conservar a un cristiano, lo conserva. Recuerdo que este pastor, Bill, contaba una historia de cuando él era adolescente, fue a ayudar a un familiar que había comprado un campo y había que limpiarlo, remover la tierra para hacer un pequeño huerto y con eso vivir. Y mientras cavaba, por el ruido, sintió que allí había tocado algún elemento de vidrio. Entonces, las personas que estaban con él trabajando, esto lo contó Bill de su adolescencia, me dijeron que me detuviera, que tratara de sacar ese elemento con cuidado, para que lo que estuviera enterrado no se rompa. Y él contó que bajo su sorpresa era una botella de salsa de tomate. Estaba intacta. Una botella de tomate casero hecho en la casa. Y según los lugareños, los hombres que sabían, los que trabajaban la tierra, estaba lista para usarse. No se había podrido, no se había gusanado. Y quién sabe cuánto tiempo había estado allí. Yo pensé, sería el secreto de cómo herméticamente la cerraron, la botella. ¿Qué le habían puesto? Nada, una botella con un tapón de corcho. Normalmente eso enterrado en la tierra y más la salsa de tomate se pudre. Pero había sido conservado por años, ¿sí? Y en perfecto estado comestible. Judas, el hermano de Jesús, escribe esta pregunta en la carta de Judas, que es corta, pequeña, exhortándonos a conservarnos. Vio que se habla de conserva de alimentos. Conservado el alimento por años, enterrado en condiciones que no son normales. Bill contó, en el amor de Dios se conservó. Esta palabra en griego, tereo, significa guardar de pérdida o daño, preservar, mantener, custodiar, reservar. Y vivimos en un mundo donde es complicado mantenerse de esta manera. Repito, la palabra tereo significa guardar de pérdida o daño, preservar, mantener, custodiar, reservar. Este mundo trata de pudrir todo lo que toca.
trata de pudrir la virtud, trata de pudrir la fe, trata de romper con todo lo bueno, con todo lo que Dios nos ha dado. Y tenemos en este mundo, en la actualidad, muchos elementos que son contaminantes. Yo lo llamé agentes de contaminación, que quieren destruir lo que Dios ha depositado en nuestro corazón, que se llama pureza, pureza de corazón, que se llama amor. Dios es amor y es todo lo que ves, que se llama solidaridad, ayudar al hermano. Tiene muchos nombres, pero el diablo ha llenado el mundo de contaminantes. La pereza, el ocio, la depresión, la angustia, el miedo, nunca va a ocurrir. Y yo he visto a este hombre, estuve 40 días con él, luego fui a su iglesia allá en Estados Unidos, pequeñita. Estaba la caravana en la puerta porque vendieron su mansión y vivían en esa caravana todavía. Y esa risa jamás me pude olvidar de ese tono, porque la risa era como la de Papá Noel famosa que se ríe a las carcajadas. Recuerdo en Bahía Blanca, la primera iglesia de Bahía Blanca, el pastor Luis Pi, tenían 7 sordomudos de costadito ahí, y ellos cantaban con señas. Había una directora, cantaban con señas. Dice, dile al pueblo que los 7 van a nombrar y van a hablar. Serán sanados en esta noche. Y yo ya venía agrandado como chancleta gorda, así que lo dije. En una iglesia bautista, la primera para colmo, y el pastor no era precisamente mi amigo, teníamos muchas diferencias con él. Pero bueno, como se ve la bendición, pasa el culto, pasa todo, y no había un solo milagro. Toda la gente como muñecos duros, parecían en un telón, mirándolo al pastor a ver qué hacía. Porque era de criticar a los que vinieron a predicar. Y el pastor Bill dice en lenguas y luego lo habla en un spanglish, ya, porque ya más o menos agarraba alguna cosa. Ahora, Espíritu Santo, muestra tu poder. Y los 7 sordomudos de nacimiento gritaron, Jesús está aquí. La gente se quedó helada. Nunca más volvieron a tener la mudez ni sordera. Y esto ocurrió, yo lo vi y estuve presente. Y ahí él largó una carcajada, porque para un bautista, para un presbiteriano, para un anglicano, que alguien se ría carcajadas en la iglesia es un pecado mortal. Pero yo creo que la alegría, la pureza de corazón y el don de Dios que Dios había depositado en él, porque dejó todo, y era un hombre, no era rico, pero vivía muy bien. Tenía una mansión, tenía muchas cosas, pero dejó todo para servir al Señor. Dios depositó en nuestro corazón pureza. Dios depositó en nuestro corazón bendiciones. Dios nos hizo puros, nos hizo gente de bien, nos hizo gente para trabajar para su obra. ¿Y por qué entonces rechazamos la pureza? Rechazamos la credibilidad. Parece que decimos con la boca que creemos, pero no creemos. Como niños. Porque este pastor Bill, un niño grande,
2 metros de altura, 120 kilos de peso, pero un niño. La pureza reflejada en su corazón en su máxima expresión. ¿Y por qué me vino a la mente esto que ocurrió hace muchos años? Es que los elementos contaminantes del mundo nos han quitado la fe, la esperanza, la alegría de vivir como cristianos. Yo siempre cantaba y iba por la calle cantando cuando me convertí. Esa alabanza que si viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. ¿Y por qué no podemos cantar? ¿Por qué no podemos alabar a Dios? ¿Por qué no podemos estar en su presencia? No te canses de proteger lo que Dios te dio. Un corazón puro, bueno, y te lo dio de regalo. Te hizo una persona de bien. Te regaló la palabra, te regaló el bautismo del Espíritu Santo. Evita lo que pueda contaminar tu corazón. Pablo le dice a su amado hijo espiritual, Timoteo, consérvate puro. Está la palabra, primera de Timoteo 5:22. Consérvate puro. Si es la misma palabra griega que antes dijimos la traducción, significa que si nos enfrentamos al diablo en mantenernos puros, el diablo tendrá menos oportunidad de corromper, menos oportunidad de destruir, menos oportunidad de trabar las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Aunque parezca que es imposible, para Dios no hay nada imposible. Pasa tiempo en la presencia de Dios, le dice a Timoteo. Si te das cuenta de que algo está interfiriendo con tu relación con Dios, toma la decisión de que esto sea quitado de tu vida. Si hay gente tóxica a tu alrededor, quítala de tu vida, aléjala. Si hay problemas en tu trabajo, cambia de trabajo. Pídele a Dios y Dios te dará uno mejor. Debemos mantenernos puros y libres de toda contaminación. ¿Sí? Consérvate en el amor de Cristo, porque la eternidad está más cerca de lo que te imaginas. Estamos más cerca cada día de tener el reino de Dios, de ser parte de ese reino. La Biblia dice en 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, falta amor en la tierra, falta pureza, falta bendición, y la tenemos que dar nosotros, los hijos de Dios. Fuimos creados, crecidos, enseñados para dar amor y recibir amor. Que es triste que es ver que cada vez hay más violencia en las noticias, cada vez más desigualdad, hambre, racismo, acoso, dolor, depravación. Invaden el mundo entero, familias destruidas por guerras, por rivalidades, por traiciones banales, cosas sin sentido, cosas que no existían. Mire, voy a cumplir 65 años. Y recordábamos con Elsa conversando, los dos tenemos la misma edad casi. ¿Cómo era nuestra vida a los 20 y cómo es la vida de la gente de 20 años ahora?
cómo es la vida del mundo hoy y cómo era antes. Y no estamos hablando de un siglo atrás. En 40 años se degradó el mundo entero. Se prostituyó, se contaminó, se llenó de basura. Y nadie levanta su voz para transformarlos. Es el tiempo, hermanos. Es el tiempo que nos levantemos con nuestra voz a decir hay una oportunidad en Cristo. Tal vez Dios te dé el don de la sonrisa, de la carcajada, como lo dio a Bill. Él no hablaba mucho. Él no predicaba, era un buen predicador con los bautistas. Ahora decía, cuando me toma el Espíritu Santo yo no sé qué hablar, porque habla él solo. Salen 3, 4 palabras y me río. Me da alegría, me da gozo, me da paz. Y eso es lo que Dios te da. Ante tanta miseria, tanta destrucción, tanta falta de convicciones, tanta contaminación de la mente humana, tenemos tanta iracundia, tanta enojo, no respetamos lo que opina el otro, nos creemos sabios, soberbios. Es triste ver cómo hermanos, amigos y vecinos pelean defendiendo ideales que no son de ellos, que ni siquiera conocen, por defender su pasión, por un equipo, por el fútbol, como está ahora el Mundial. ¿Acaso se nos olvidó verdaderamente cuál es el verdadero sentido de la vida? Se nos olvidó por completo. ¿Por qué le hacemos a otros lo que no nos gusta que nos hagan? ¿Por qué juzgamos cuando no nos gusta ser juzgados? Porque a nadie le gusta eso. ¿Qué preferimos defender? ¿Los ideales propios o la palabra de Dios? El que no ama, dice la palabra, primero de Juan 4:8, reitero, no ha conocido a Dios. No es de Dios. Porque Dios es amor. Y para terminar te dejo una reflexión. Qué triste es ver que cada vez que hay más violencia en las noticias, más desigualdad, racismo, acoso, dolor, depravación, invaden el mundo, familias enteras son destruidas. Hay prácticamente migajas de familias, no hay familias. ¿Y qué hicimos nosotros? ¿Aceptar? ¿Resignarnos? ¿O pelear? Batallar por esas familias. Batallar para reunir las familias, no destruirlas. Porque muchas familias son destruidas por rivalidades y cosas banales, cosas que no tienen sentido ni importancia. La intolerancia ha invadido el mundo. Uno ve aquí, en este país, por televisión, por las redes, hay intolerancia. Nadie soporta al otro, al que piensa diferente, al que no piensa como vos, al que es de un club de fútbol, el otro no lo soporta, al que es argentino no soporta al brasilero, el brasilero no soporta, y así sucesivamente. Pero hermanos, comencé la mañana diciéndote que debemos conservarnos en el amor de Dios, esperando misericordia de nuestro Señor Jesús para tener la vida eterna. Misericordia, ¿sabe qué es? Perdón total, compasión.
porque ninguno de nosotros somos dignos de tener la vida eterna. Sin embargo, la tenemos, ¿sabe por qué? Porque Él la prometió. Y Él no es hombre para mentir. En la intolerancia nos invade por todos lados. No respetamos ni opiniones, ni creencias, ni nada. Pero debemos batallar por esto. Debemos levantarnos, debemos aprender, debemos, como te dije de entrada, tener pureza de corazón. En la Biblia la pureza se define como un principio, como limpieza moral, rectitud y consagración. Limpieza moral. Debemos limpiar nuestra moral. Debemos también tener rectitud y una consagración total a Dios. Debemos ser rectos. Recto significa no torcido. Y el no torcido es aquel que no se desvió de la palabra, no se desvió del oremus, como decían en antiguo castellano, de la meta. Como dijo Pablo, prosigo firme a la meta. Y la meta es Jesús. Tengo un camino trazado por Dios, escrito en la Biblia desde el principio de los tiempos. No me debo desviar. No debo salirme del camino. La pureza de verdad tiene dos conceptos bien claros: la pureza espiritual y la pureza mental. Ahí debo batallar. Debo tener pureza espiritual. En la integridad del corazón y la mente libre de malicia y pecado. No tener pensamientos cerrados. No tener pensamientos oscuros. Esa pureza me lleva a ser quien Dios quiere que sea, a tener dones de milagros, a impactar generaciones enteras, a ganar almas para Cristo. La Biblia enseña que bienaventurados son los limpios de corazón. Mateo 5:8, las bienaventuranzas. Bienaventurados son los limpios de corazón. Y llama a enfocar a los de pensamientos, los pensamientos en lo verdadero, en lo justo, en lo santo. Esto lo podemos ver en Filipenses 4:8. Debemos tener pureza en todas las áreas de nuestra vida, pureza ceremonial. En los libros como Levítico, aquí anoté una referencia, se refería a rituales, alimentos, estados físicos que permitían al pueblo acercarse a Dios, a un Dios santo. Hay cientos de versículos en cuanto a la pureza en la palabra de Dios. La pureza, hermanos, en definitiva, es un trabajo que debemos hacer los hijos de Dios a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través de vivir y accionar la palabra. ¿Qué significa accionar? Tener tus acciones del día a día según la palabra de Dios. A mantener un corazón puro, no teniendo odio, rencores, perdonando, amando. Hay mucho texto en la palabra de Dios que define la pureza.
Y por último, encontré en el Salmo 119:9, yo me pregunté cuál es el secreto para vivir en la pureza que agrada a Dios. ¿Con qué limpiará el Señor al joven en su camino? Y la Biblia responde y dice, con guardar el camino de Dios. El joven inexperto, el joven que no tuvo ya experiencias de vida, ni tentaciones, ni caídas, ni nada de eso raro, ¿cómo se conservará puro? Con la palabra de Dios, actuando y viviendo según la palabra de Dios. Hermanos, yo quiero orar para que en esta mañana el Señor te bendiga de una manera tan grande que puedas tener la risa que tenía Bill o algo parecido, porque transmitía alegría, contagiaba. Veo esas risas que contagian. Y cuando uno se ríe es porque hay alegría en tu corazón. Cuando uno ríe es porque los problemas se terminan. Y la manera que tenía Bill, después me lo explicó él, de terminar con los problemas de la gente, nacía de él esa risa a carcajadas, tipo Papá Noel lo llamaba yo. Y eso rompía con todas las maldiciones. Yo quiero que en esta mañana el Señor rompa toda maldición en tu vida. Amén. Vamos a orar en esta mañana para que el Señor te dé pureza de alma, de espíritu, para que el Señor te haga cada día más puro y libre de toda tentación. Baruch haba Hashem Adonai Yeshua Rebakanda. O Rebeke ete kamanamashora bai. Señor mi Dios, en el nombre de Jesús, yo te ruego por todo este pueblo que está aquí, los que van a escuchar repeticiones, que sientan el amor de Cristo, que sientan tu amor y que se transformen sus corazones impíos, sus corazones con dudas, sus corazones con fallas, nuestros corazones que tienen cosas que no te agraden, en corazones puros, limpios, libres, que todo nuestro ser se ha tocado y transformado en esta mañana en algo puro y limpio, como dice tu palabra. Que nos podamos conservar en amor, en tu misericordia, porque tú eres el Dios del amor, el Dios eterno. Señor, toco cada vida de la pastora Mónica Mancilla, de la pastora Elsa, su familia, mi familia, de la hermana Gisela, allí en España, de Mari, de Elena, de Marisa Rocha, de Santiago Mancilla. También, Señor, bendice a Jazmín, allí en Paraguay. Bendice a todos los hermanos que están aquí, los que están viendo repeticiones, son muchos. Y decirles que en esta mañana el Espíritu Santo comenzó a limpiar tu corazón de toda raíz de amargura, de todo impedimento, de toda traba, conjura, atadura, brujería, y te está dando un corazón puro y limpio para alabar a Dios. Te va a entregar el don de la risa, ese don que es maravilloso, porque una vez que pasa la risa, viene una alegría indescriptible, porque todo está limpio, todo está en paz y en amor con Dios. Señor, quito toda tristeza, toda atadura, toda falta de ánimo,
Quito toda depresión. Declaro en el nombre de Jesús que la pureza del alma viene en esta misma hora y que viene un espíritu de alegría que va a llenar sus espíritus y viene del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos. Hasta aquí la palabra de Dios del día de hoy. Les bendigo, que se llenen sus corazones de pureza de alma, que terminen un día excelente. Si tienen a sus padres, si tienen a sus hijos, que tengan la bendición de poder compartir y bendigan también, si no están aquí en este mundo terrenal, si están en el descanso eterno, bendíganlo con un buen recuerdo de su papá. Un recuerdo, uno solo. Hace casi 30 años no perdí, le dije hasta luego. Esto no es una despedida. A mi padre, mi mentor, mi mejor amigo, mi maestro, se fue a la presencia de Dios. Joven, pero siempre lo recuerdo bien, no con tristeza, no con dolor, sino bien, con alegría, con esperanza. Yo le pude predicar la palabra a sus colegas de armas, repartía Biblias, hablaba de Jesús. No llegó a ser pastor, pero se fue a la presencia de Dios. Yo sé que la pureza inundó su alma, que toda tristeza que arrastraba de la infancia se la llevó el Señor. Por eso en esta mañana quiero que te acuerdes de tu papá, si no lo tenés aquí contigo, de la mejor manera. Abrazado a Jesús con alegría en el trono del Padre, con la bendición de Dios. Hermanos, hasta aquí el culto de hoy. Nos vemos el martes con las Dorcas, 19 horas. El viernes el culto de oración, ya comenzamos. Ya hubo testimonios, hubo milagros. Éramos poquitos, creo que éramos 5, pero la gloria de Dios se manifestó. Participe, venga, ore por los suyos, venga, ponga oración por su vida, por su hermana, por su hermano. Unimos fuerzas para los viernes orar los unos por los otros, tal cual nos mandó Jesús. Y el próximo domingo 23, el próximo domingo, a las 11 de la mañana, seguimos con otro culto más de fuego profético a las naciones. Nos despedimos con la paz del Señor, los lleno de bendiciones, declaro que su día será maravilloso y toda esta semana será de victoria en victoria y de poder en poder. Amén. Dios los bendiga. Nos saludamos con la paz del Señor. Amén. Bendiciones para todas. Bendiciones para todas.